bienvenidos. Esto es Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional. Carla Jarada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Perla Berríos? Bien, muy buenos días, bienvenidos a todos para conversar sobre todos los temas de la semana. Nos están haciendo bromas por interno porque nuestro productor además amanece de muy buen humor, lo que nos parece genial, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a conversar más adelante además sobre COVID, por supuesto, porque ha habido algunos cambios, ¿no es cierto? Germán Málaga Rodríguez estará con nosotros, él es investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, porque se requieren más voluntarios para la vacuna. Así es, también vamos a conversar con Elvia Barrios Alvarado. Ella es jueza suprema y además presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial. Más que nunca oportuno debido a los casos que se han registrado en las últimas semanas sobre violaciones múltiples en nuestro país. Y desde la perspectiva del Poder Judicial y el rol fundamental que cumple al momento de realizar los procesos judiciales y las sentencias, queremos saber qué tanto se ha avanzado en el enfoque de género al interior de esta institución. De hecho, la Comisión de Género del Poder Judicial funciona desde el año 2016 y queremos saber cuánto se ha avanzado, por ejemplo, en la capacitación de jueces y especialistas para entender la naturaleza, la delicadeza de estos temas y, por supuesto, finalmente, no solamente por un hecho personal, un hecho de responsabilidad familiar, un hecho de responsabilidad social, ¿no? Porque si una persona se infecta, crea o no crea en la vacuna, se puede enfermar, va a contagiar a su familia, va a contagiar a su entorno social, va a hacer que se perpetúe la infección. Entonces, hasta por un tema de civismo debería la persona asumir, o sea, entonces, sí, yo no entiendo ese tipo de comentarios, perspectivas, enfoques. Pero bueno, en todo caso habrá que, si no es obligatoria, tendrá pues que haber algún mecanismo por el cual se restrinjan algún tipo de actividades para estas personas, ¿no? Porque si no, eso nunca va a terminar. Ahora, yo creo que de otro lado la población peruana sí es una población bastante madura. Yo diría que esos grupos son minoritarios, espero, y a ver qué porcentaje está al 3 de poder vacunarse. Si tenemos una población, un 60 o 70% de población que recibe la vacuna, yo creo que podríamos estar protegidos como sociedad. Entonces, espero que hasta ahora sean anecdóticas estos grupos de... Doctor, ¿se tiene alguna fecha estimada o cuál es su lectura como médico, como investigador, sobre en qué momento se le podría colocar la vacuna a los niños? O si es que vacunándose todo el resto, es decir, los adultos mayores, los profesores, los bomberos, o sea, la mayor cantidad de adultos, ya los niños estarían protegidos. ¿Puede funcionar esa lógica o es que en algún momento también vamos a tener ensayos para los pequeñitos? Sí, puede funcionar esa lógica, efectivamente. Pero a su vez yo creo que sí va a haber ensayos para, no sé si para los pequeñitos, pero por lo menos, por ejemplo, si ya en la vacuna de AstraZeneca ya se ha pedido en algunos países la ampliación al grupo de edad de 12 a 18. Y eso también es un tema interesante, porque es un tema de discusión que, si bien es cierto, la OMS y tiene sentido que se establezca de esta forma, primero toda la línea la primera línea, como se ha dado por llamar. Segundo, las personas más vulnerables, con comorbilidades, adultos mayores, porque son los que más sufren el embate de la vacuna, de la infección. Pero hay otros que dicen todo lo contrario. Es decir, ¿por qué no vacunamos primero a los contagiadores? ¿No? Claro. A esta gente, que además ahí está el grupo poblacional más importante, y que por eso es una estrategia a discutir también. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que por ejemplo, se supone que 18 a 59 años sería el último grupo en recibir la vacuna, pero en los hospitales sí vemos gente de 45 y un grupo de los de 50 a 60 que sí son afectados. Ellos no es que los de 50 a 60 estén libres, no, los de 50 a 60 se enferman y se mueren. De hecho, ayer repasaba en la unidad y yo diría que
la mitad estaban en ese grupo de edad, ¿no? Porque muchos viejitos o los cuidamos más, muchos han fallecido, pero los que están expuestos y salen y son vulnerables es esta gente entre 45 y 60 años. O sea, también eso es algo que hay que discutirlo, hay que ver las estadísticas de casos, y no sé si por repente nosotros tenemos un sesgo en Cayetano Heredia, pero de mis pacientes, lo que yo veía ayer, la mitad eran hombres entre 45 y 60 años. Muy bien, Doctor Germán Málaga, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotras. No sé si Ustedes, quisiera decir por algo favor, más. ayúdenos a difundir la página vacunacovid.pe. Estamos a la espera de voluntarios que tengan la tranquilidad de que es una vacuna segura, pero necesitamos demostrar que es efectiva. Y la única forma es con el civismo y la ventaja que se pueda... Ahora, permítame, Sí. doctor, de pronto hay mucha gente que lo quiere hacer, pero teme que si se enferme, de repente son personas que no tienen un seguro particular, que no tienen un seguro social. ¿Cómo se manejaría en ese caso la atención médica? A ver, hay dos escenarios. Un escenario es el que sean complicaciones atribuibles a la vacuna, Ajá. en cuyo caso nosotros le damos toda la atención, incluso toda la atención. En el hospital Cayetano Heredia. No, en realidad estamos en contacto con la clínica, con el Cayetano Heredia, Ok. que está muy cerca, y ese es nuestro punto de referencia para todos los... Porque hay gente que viene con dolores de cabeza y que no podemos resolverlo por teléfono, nos mandamos atención prioritaria. Pero tienen un seguro, ¿no, doctor? Hay un seguro hasta por $500 de reparación en caso de que ocurra alguno de estos contratiempos. Que se le otorgaría o sea, en el O para peor el cobertura, o para escenario, nacimiento, por lo que corresponda, ¿no? Ya hay una póliza que para algún familiar que pueda... Exactamente, ¿no? exactamente. En el peor escenario que por supuesto esperamos que no suceda porque queremos que sea exitoso. Está apareciendo en pantalla, doctor, le comentamos la página www.vacunacovid.pe. Entonces, acérquense, inscríbanse y nuevamente la repetimos para los oyentes de Nacional, www.vacunacovid.pe. El doctor Germán Málaga ha sido muy claro en explicarnos que este es uno de los ensayos más seguros. Lo que se inocula es el virus inactivo y, como nos explicaba también, solamente 5 personas habían presentado algún tipo de efecto secundario bastante leve, ¿no? Como ronchitas o dolor en la zona donde te ponen el... De 6.000, además. Ajá, de 6.000, ¿no, doctor? Muchísimas gracias. Sí, solo ¿Viste una bien? cosita, 5 personas son los que han presentado reacciones alérgicas, tenemos un grupo mayor. Perdón. Perdón. Tampoco, no, después Ya, entonces, ¿cómo es? ¿Cuánto es? ¿Cuántas ¿Cuánto en es? total? Ajá. No, y solamente, y la otra, no, el total de efectos adversos es menos del 10%. Ok. Solamente una cosita, y a las personas que les dé COVID también les vamos a apoyar, no solo con el diagnóstico, con sus pruebas moleculares, las pruebas para el entorno familiar, sino que además vamos a poder pilotearlas, dirigirlas, apoyarlas a que reciban el soporte necesario lo antes posible. Claro, evidentemente el seguro sí no cubre COVID porque COVID no es parte de lo que produce la vacuna, pero también les vamos a dar apoyo. De todas maneras que estar en el ensayo es una ventaja porque tiene un grupo de médicos que vamos a estar detrás de nuestros 12.000 voluntarios todo el tiempo durante este año, ¿no? De los También, voluntarios y del entorno de los voluntarios en caso hagan COVID, es lo que nos acaba de decir. Y eso es importante. Doctor, entonces, vamos a ordenarnos con los números. De los 6.000 voluntarios, solamente el 10% ha presentado reacciones adversas. menores. Menores, como dolor de cabeza, ¿qué más nos dijo? Ronchitas, dolores musculares. Fiebre. Lo más importante es dolor en el sitio de la punción. Claro. Eso es lo más importante. Y de esos 6.000, 5 personas han presentado alergia. Más o menos, sí. Esa es la proporción que tenemos. Ya. Y, Muy bien. y tenemos todos los seguros y todo el soporte para darles la mayor tranquilidad y seguridad posible. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Málaga. Estamos en contacto entonces y vamos a hablar más adelante para ver que si de los nuevos 6.000, ¿no es cierto?, ya hay más inscritos porque válidos hay 1.000, ¿no es cierto? Falta todavía 5.000 más, así que nos vamos de acá. Es importante, vamos a
Yo creo que sí, ¿no? Vamos. Espero ahora entonces. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Ha sido el doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia. A continuación, después de la pausa, vamos a conversar con la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, quien es además presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial. Regresamos, no se mueva. Vamos a continuar con más en Diálogo Abierto y ahora sí vamos a hablar sobre un tema que en realidad nos ha dejado perplejos durante esta semana, que es justamente la agresión sexual, la violación sexual a una chica de 21 años por parte de sus amigos, entre comillas, de 5 chicos, ¿no? Prácticamente de la misma edad, y además un caso que se parece muchísimo a uno que sucedió hace unos años en España. Este caso conocido como La Manada. Vamos a hablar con Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema y presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial. Buenos días, doctora. Bienvenida a Diálogo Abierto. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días con todas y con todos. Doctora, este caso nos hace recordar a lo ocurrido efectivamente en España años atrás, en una fiesta de San Fermín, donde 5 jóvenes abusaron también de una jovencita española de 18 años. Llama la atención porque este caso fue muy mediático en ese momento, incluso generó una serie de protestas y marchas, no solamente en España, sino alrededor del mundo. Se sumó también el movimiento Me Too, porque fue bastante curioso, fue bastante indignante la manera como reaccionaron algunos jueces en algunas primeras instancias respecto de esta joven, señalando que como no había dicho no, entonces no se había rehusado, como no había empujado, entonces no había gritado, y cosas así, ¿no? Cuando claramente la mujer había sido pues sometida, ¿no? Intimidada. Finalmente, después de mucho batallar legalmente, el Tribunal Supremo de España dictó una sentencia de 15 años de cárcel por violación, porque antes solamente lo habían considerado abuso sexual, como digo, ¿no? Instancias menores, exacto. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España corrige eso y dice, no, aquí hubo violación, 15 años de cárcel para los agresores, 20 años de prohibición de acercamiento con la víctima, además de la reparación civil. Y algo que me pareció sumamente importante de este caso es el pronunciamiento de la fiscal de este Tribunal Supremo de España el día que da la sentencia. Dice, aquí hubo sometimiento, mas no consentimiento, porque la víctima estaba en un estado de shock. Obviamente tenía miedo de que la mataran y estaba en un estado de estupor tremendo. ¿Por qué hago la comparación, doctora? Porque a veces sucede esto aquí, que llega una denuncia de violación, de agresión, cualquiera esta sea, y vemos que padres de familia, litigantes, están años de años porque una primera instancia no les da la razón, tienen que ir a la segunda corrige lo que hizo la primera. Y entonces a nivel judicial también se genera un desgaste para todas las personas que a veces acuden con eso, con el ánimo de buscar justicia. Bien, bien que hayas mencionado este caso denominado La Manada, porque un grupo de jóvenes españoles mediante WhatsApp se comunicaban con ese denominativo. Y efectivamente, este es un caso emblemático que sucedió en Europa, tú lo has dicho, en Pamplona, en España, y fíjate que dentro de los autores se encontraba un guardia civil y un militar, y tuvo una fuerte cobertura mediática este caso. ¿Por qué? Porque existieron grabaciones de videos hechos por 2 de los autores. Y una de las estrategias de la defensa, por ejemplo, fue en este caso, en el caso de España me estoy refiriendo, atacar y denunciar la actitud de la víctima días después de la violación. El problema en España radicaba en que el Código Penal español divide el sexo sin consentimiento en 2 categorías, abuso sexual y agresión sexual. La diferencia es que entre ambos tipos es que la agresión requiere que haya habido violencia e intimidación y el abuso sexual tiene una pena menor. En este caso, como dices tú, hubo inclusive la opinión de un juez que opinó por la absolución del hecho. Y el cuestionamiento radicaba en que cómo es que se podía haber calificado, tipificado como abuso sexual cuando era evidente que había una agresión sexual. Entonces, el tema terminó, como lo dices tú,
en la Corte Suprema, que le impuso una pena de 15 años de pena privativa de la libertad, y lo que los colectivos feministas en ese entonces impulsaban y señalaban es que se estaba responsabilizando a las mujeres de las agresiones y de las violaciones que se sufren, ¿no? Claro. Entonces se señalaba, y hoy podemos señalar, que la justicia patriarcal había actuado contra la víctima. A eso quiero llegar, doctora, y quiero traerlo aquí, a Perú, porque esta justicia patriarcal lamentablemente también está presente en nuestro Poder Judicial y hay de pronto algunos jueces que dicen, o las autoridades en general, cuando una mujer va a denunciar a la comisaría algún tipo de agresión, a veces un policía te puede contestar, bueno, pero es que de repente estaba celoso o se puso celoso o qué sé yo. O sea, es como si existiese un intento por justificar las agresiones. Tenemos que considerar que acá opera la socialización de género. A través de la socialización de género, o sea, realizamos determinados comportamientos en función de ser hombre o de ser mujer. Y lo importante es que nosotros tenemos que hacer es erradicar la estereotipa, esa recategorización que se hace a la mujer de manera negativa. ¿Y qué estamos haciendo en el Poder Judicial? Porque todos tenemos cargado esta construcción social que se llama género. Tienes razón, los jueces también no somos inmunes a los prejuicios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es capacitándolos, estamos sensibilizándolos para que administren justicia con enfoque de género. A la fecha, hemos capacitado de manera fuerte, acendrada, a más de 2.000 operadores dentro del sistema de justicia. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos un curso de alta especialización gracias a la OIT, que está renovando la confianza en el sistema de justicia, por eso vinculado a los delitos de trata y otras formas de explotación sexual, que también es un delito que tenemos que visibilizar. Me parece... En el Poder Judicial, permíteme, hemos creado la Comisión de Justicia de Género porque estamos institucionalizando el enfoque de género, administrar justicia con enfoque de género, que no es sino visibilizar la situación real en que se encuentran las mujeres frente al hombre. Me parece muy importante esto, doctora, pero en la práctica todavía falta mucho por hacer. Le consulto. No, tenemos, perdóname, es pero verdad que nos falta. Permítame plantear la pregunta, por favor. Sí, claro. Y también para orientar un poco, ¿no? Cuando una mujer denuncia una agresión, sea sexual, física o psicológica, se realiza un peritaje en medicina legal. Entiendo, y corríjame usted si no es así, pero entiendo que el juez o la jueza tiene 72 horas para dictar medidas de protección. De la comisaría generalmente se mandan los oficios al juzgado diciendo que la persona ha puesto la denuncia, la mujer ha puesto la denuncia, que ha pasado la evaluación de riesgo, que efectivamente tiene su oficio en medicina legal, que ha ido a medicina legal, pero a veces medicina legal tarda un poco en enviar los resultados al Poder Judicial. Pero ese juez o esa jueza sabe que la persona ha pasado por medicina legal y sin embargo, al no tener el documento, resuelve y dice no al lugar medidas de protección. Mi pregunta es, ¿por qué algunos jueces no levantan el teléfono y se comunican con medicina legal y preguntan cómo va, ya se hizo la evaluación, tráiganmelo por favor? Porque no puedo resolver sin un documento tan importante como un peritaje de medicina legal. Y si esto pasara a una víctima, ¿dónde podría quejarse? Bien, permítame aclarar al respecto. Sí. Yo creo que está haciendo referencia quizás a un solo caso en particular, porque mayoritariamente no es así. Porque fíjese, el 27 de abril, por ejemplo, de este año, se publicó el decreto legislativo 1470, que otorga la facultad a los jueces y a las juezas de emitir medidas de protección o medidas cautelares de forma inmediata, sin necesidad de convocar audiencia, sin necesidad de contar con la ficha de valoración de riesgo o tener un informe psicológico o un reconocimiento médico. Esa es la, digamos así, esa es la bondad de este decreto legislativo 1470, ¿no? Que le permite al juez dar de manera inmediata una medida de protección. Muy bien, Ahora, doctora, pero para ser concretos, el 90%, digamos, según la Defensoría, el 90% de la defensa de los agresores sexuales, o mejor dicho, de violadores, para ser más claros, utilizan como defensa el hecho de que la mujer se buscó la violación porque llevaba la falda alta, porque
estaba borracha, porque estaba dormida, porque bla, 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 bla. O sea, digamos que revictimizan a las mujeres y ellos, pobrecitos, ¿no? O sea, como la mujer estaba dormida y ya no pudo hacer otra cosa que violarla, ¿no es cierto? Básicamente, si me permite. Entonces, si la Defensoría dice que el 90% de agresores utilizan esa defensa, el sistema de justicia de ese porcentaje, porque usted misma ha dicho de que los jueces y fiscales tienen su propia carga respecto a este tema, y lo hemos visto en el Twitter ayer entre hombres y mujeres, ojo, el sistema de justicia, ¿cómo resuelve en porcentaje de esa manera? O sea, ¿a favor del violador o a favor de la víctima? No sé si nos puede dar ese porcentaje. Acá no se tiene por qué juzgar la conducta de la víctima. Claro. La víctima puede tener cualquier tipo de conducta. Basta el solo hecho de que el acto sea no consentido por la mujer nada más. No tiene que ver la conducta previa de la víctima, ni la conducta posterior de la víctima, ni la conducta que ella haya desarrollado. Eso no es materia de cuestionamiento. Y nosotros lo hemos dicho no solamente ahí, sino tenemos un acuerdo plenario, el 1 del 2011, que es sobre valoración de la prueba en delitos sexuales, por ejemplo, donde ya nosotros damos todas esas indicaciones, el tema de evitar la revictimización, que la declaración sea única, el valor que tiene la declaración de la víctima de violencia y también la prohibición que hay de usar precisamente lo que usted dice, ¿no? El comportamiento de la víctima para justificar una conducta inadecuada. Pero doctora, en porcentaje, no sé si nos puede ayudar en eso, en porcentaje. Tenemos, no todos los casos lógicamente terminan con una absolución, con una condena, perdón. Claro. La mayoría sí con condena, algunos casos con absolución, pero puede presentarse la absolución por diferentes circunstancias, por la no acreditación del hecho o porque opere, por ejemplo, duda razonable al momento de tomar la decisión al respecto. Pero yo le puedo decir que en casos de violencia sexual, en casos de feminicidio, en casos de trata, más o menos estamos hablando de un 95-97% que hay juicios de condena. 95% de condena al agresor. Es así el porcentaje. Claro, en casos de violencia. Ok, le pregunto esto precisamente por el número que ha dado la Defensoría y en base a que estamos octubre del 2020, donde supuestamente ya ha habido capacitaciones como usted menciona, y sin embargo el abogado defensor, bueno, el argumento que acabamos de escuchar hace tan solo unos días, yo sé que no puede hablar directamente de este tema, pero esas declaraciones son impresionantes, doctora, no me va a decir que no, que diga que... Bueno, yo no puedo hablar del caso concreto, pero sí puedo hacer referencia cuando cualquier ciudadano o ciudadana hace una expresión de esa naturaleza. Así es. No se puede denostar a la víctima en un caso semejante. Y claro, hay que precisar que la doctora Elvia Barrios, quien muy amablemente nos está atendiendo esta mañana, no puede opinar sobre el tema en específico porque puede llegar ese caso hasta su... ella lo podría ver, digamos, entonces para evitar un conflicto de interés. Doctora, esta semana yo conversaba también con la Defensoría del Pueblo y mostraban su preocupación sobre las medidas de protección emitidas durante el estado de emergencia, durante esta pandemia, que se habían formado juzgados especializados justamente para ver estos temas y que se resuelva más rápido, ¿no? Se habían emitido medidas de producción para mujeres, para niños, en fin, personas agredidas física, psicológica o sexualmente, medidas de protección, ¿sí? Y estas medidas de protección o estos documentos estaban siendo emitidos con una frase que dice, mientras dure el estado de emergencia, ¿no? Estado de emergencia que el presidente viene renovando mes a mes, pero que en algún momento va a acabar porque se tendrá que levantar. Entonces la Defensoría advertía que estaba preocupada por esto porque se podía dejar a la víctima en una desprotección. Es decir, si se acaba el estado de emergencia, se acaba la medida de protección. Y lo que pedía la Defensoría es que la medida de protección sea extensiva más allá del estado de emergencia o no. ¿Cuál es la postura de usted, doctora? Bueno, yo considero que es una interpretación equivocada que hace la Defensoría en este sentido. Porque fíjese, es verdad que el número de denuncias por violencia familiar durante este año ha disminuido por las pocas posibilidades, hay veces que encontró la mujer de poder salir de su domicilio, a pesar de todos los instrumentos tecnológicos que nosotros hemos habilitado para ello. Proporcionalmente, al mes de septiembre hemos tenido 136.276 denuncias por violencia familiar, en las que hemos otorgado 115.123 medidas de protección. El porcentaje es altísimo.
más del 90% de medidas de protección. Pero las medidas de protección permanecen, porque recuerde usted que ahora todo está criminalizado y todo está penado. Las agresiones que antes eran falta, hoy constituyen delito de agresión y todo va a ir a un juzgado penal. En consecuencia, esa medida va a continuar. Aparte de ello, tenemos nosotros un pleno jurisdiccional que acabamos de hacer en materia de familia, tenemos acuerdos que hemos tomado al respecto a nivel de diferentes distritos judiciales con relación a que la medida de protección tiene que permanecer, porque eso es debida protección a la víctima y esa es una obligación que tenemos de acuerdo a las convenciones internacionales con relación al deber de debida diligencia que tenemos. Entonces no es que se acabe el estado de emergencia y se acaba la medida. No se acaba la medida. Se prolonga. Ahora, doctora, yo le voy a hacer una pregunta que creo que va ya en el lado más utilitario, ¿no es cierto?, para ver si podemos ayudar a algunas mujeres. Porque según las cifras que tenemos, cada 90 minutos desaparece una mujer en el Perú en lo que va el año. Un total de 4.052 mujeres fueron reportadas a las autoridades como desaparecidas, ¿no es cierto? Y hay un número inmenso de mujeres violadas, que según el ministerio son 11 mujeres que son violadas a diario, es decir, 344 casos al mes. Una mujer violada, por ejemplo, dentro de su desesperación, porque algunas quedan en shock, algunas se quedan rabiosas, es decir, las mujeres pueden, como todo ser humano, pueden reaccionar de distinta manera. ¿Cuál es el consejo desde su perspectiva de la justicia? ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer para denunciar el hecho? Porque, claro, hay mujeres que no saben qué hacer y son peloteadas de comisaría en comisaría para poner la denuncia porque nadie se quiere hacer cargo. Ha pasado. Hay algunas comisarías donde hay personal capacitado, pero hay otros que no. Y también hay una carga machista, otros que no. Pero ¿qué tiene que hacer una mujer que acaba de ser violada? Bueno, lo primero que tiene que hacer como lógica es denunciar el hecho. Ahora, lo cierto es también que muchas de ellas, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se tratan de menores de edad, guardan silencio. Y guardan silencio y no denuncian de manera inmediata y pueden denunciar después de un mes, de un año, de 2 años. Para eso aportan las pericias psicológicas que se pueden hacer en el proceso. El hecho de que no denuncie de manera inmediata no significa de que la denuncia sea falsa o que la víctima sea mendaz. Hay que tener en consideración de que no cualquier víctima se apersona a un escenario judicial para poder denunciar un hecho que ella inclusive considera que afecta a su dignidad misma y tiene el temor de la publicidad, el temor de que este hecho se conozca a nivel familiar, social, porque todavía hay estigmatizaciones pues en ese respecto. Entonces, lo que tiene que hacer indudablemente lo mejor es denunciar el hecho. Y hay digamos así, hay sistemas de ayuda. El MIN tiene un teléfono de ayuda. Dentro del Poder Judicial también tenemos nosotros determinadas cuentas en donde se le puede auxiliar. Y es verdad, el número de feminicidios, imagínense, hasta la fecha tenemos registrado, judicialmente hablando, 104 casos de feminicidios y 186 al 30 de septiembre, en el caso de tentativas, 186 tentativas de feminicidio. O sea, el número se ha incrementado. Y sí nos preocupa el número de las mujeres desaparecidas. Una vez que se levante la pandemia, veremos cuántas han desaparecido, porque la policía ahí tiene que hacer su trabajo, el trabajo investigativo que le corresponde para saber el lugar y el paradero de estas víctimas, porque no queremos después de que aparezcan enterradas en algún lugar recóndito. Así es, doctora. Esa es una obligación nuestra como Estado, que tenemos los que somos parte de este sistema de justicia y tenemos que asumir esa responsabilidad y actuar con debida diligencia. Me parece importante lo que dice sobre el hecho de que es muy difícil para una víctima a veces presentar la denuncia. No es fácil por la estigmatización, de pronto por la vergüenza, de pronto porque a veces uno siente culpa. En fin, el ser humano, como dice diferentes Carla, factores. Así es, reacciona de maneras distintas y sobre todo en el caso de violencia intrafamiliar, que me parece que la cifra de denuncia solamente asciende al 5%. La mayoría de personas no lo denuncian porque es un familiar cercano, porque es un tío, porque es un abuelo y claro, es todavía más feo de lo que podría ser una persona extraña, ¿no? Efectivamente, usted lo ha dicho, cuando los actos de violencia ocurren dentro de un entorno familiar, la denuncia siempre es tardía. Y otro problema que tenemos ahí y que los jueces tenemos que aprender a reconocer e identificar es que en estos estadios, cuando hay un proceso, el proceso demora, porque tiene su lapso, donde la víctima se retracta de su declaración. Y nosotros hemos dado algunas directrices para señalar cuándo
no puede ser posible admitir la retractación de la víctima. Pero por eso es que ahora apostamos por la declaración única de la víctima. Ese es el ideal, de que la víctima solo declare una sola vez. ¿Cuándo no puede ser posible la retractación de la víctima? Bueno, en primer lugar, el juez tiene que tener en consideración cuáles fueron los motivos que dieron lugar a la denuncia y cuáles son las razones por las que se está retractando. En la mayoría de casos, por ejemplo, los menores presionados por el entorno familiar dicen: yo denuncié a mi padre porque no me dejaba salir a las fiestas. Entonces usted ve que no hay coherencia entre el motivo de la denuncia y la retractación. Luego tiene que analizar el juez las posibles entrevistas que haya podido tener con el agresor. ¿No? La relación de dependencia económica que tenga ella y su familia del mismo. Son todas esas consideraciones que tiene que valorar el juez para no admitir, en el hipotético de una retractación, la retractación de la víctima. La edad de la víctima me imagino que también. Indudablemente, la edad es un factor importante, sobre todo cuando son niñas o adolescentes. Ahora, doctora, para regresar a los casos, ¿cómo decirlos?, en grupo, de violaciones en grupo, tenemos uno ahorita que ha sido sumamente mediático, además porque ha incluido las declaraciones del presidente de la República, y creo que por eso también se hicieron mucho más fuertes y más inmediatos. Pero ha ocurrido uno hace un mes atrás también en el Cusco, ¿no es cierto? Y el año pasado otro también, y hay varios casos de ese tipo. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso legal, el proceso penal, si es que tenemos a un abogado defensor que da esas declaraciones y que puede confundir a la opinión pública, que finalmente la opinión pública puede tener su punto de vista, pero que puede confundir también a las autoridades que toman las decisiones, teniendo en cuenta que dice algo así como que no hay signos de violencia, cuando en realidad hay un examen que le hacen a la muchacha, ¿no es cierto? Entonces, es que hay abogados y abogados también, ¿no? O sea. Entiendo el norte de su pregunta, pero lo primero que tenemos que decir es que el juicio paralelo no debe influir, o el juicio mediático no debe influir en la decisión del juez. Los medios de comunicación pueden tener sus apreciaciones, pueden calificar los hechos, pero eso no tiene que influir el juez, porque el juez solo se tiene que limitar a valorar la prueba actuada. Pero aquí la investigación está a cargo del Ministerio Público. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Así como el procesado tiene derecho a una defensa, el Ministerio Público, a él le corresponde la carga de la prueba en defensa de la sociedad. Entonces va a depender mucho de la actividad investigativa y de aporte de prueba que haga el Ministerio Público, porque el juez solo va a resolver con relación a las pruebas que se le presentan, justificando lógicamente, racionalmente, ¿no?, pues, las razones de su decisión. Claro. Las razones de su decisión. Doctora. Ahora, sí, por favor. En el caso que usted dice con relación a estas violaciones múltiples, fíjese, ¿no? Se presentan, creo que un caso que ha marcado, digamos así, no ha marcado diferencia, pero que ha sentado un precedente, es este caso de la manada ocurrida en España que usted ha señalado, ¿no? Porque aquí había todo un juicio mediático hacia los agresores, pero también había un grupo que los defendía, estableciendo precisamente que había habido consentimiento de la víctima. La defensa se sustentó en eso, que como la víctima fue arrinconada en un portal y le practicaron o la violaron vaginal, anal y bucalmente, los 5, e incluso grabaron parte de esa violación y luego la difundieron entre el círculo de amigos llamado La Manada. Entonces señalaban que la posición de la víctima, porque estaba en un estado, ella, como usted dijo, de estupor, pero también ella se encontraba en una situación de sometimiento respecto de ellos, porque ellos eran 5. Ella lo único que hizo, porque así aparece en la sentencia, fue cerrar los ojos y permitir que ellos hagan con su cuerpo lo que hicieron, lamentablemente, ¿no? Pero eso no significa consentimiento. El estado de sometimiento era evidente en ese caso, y eso es lo que evalúa el Tribunal Supremo, el estado en que se encuentra, la imposibilidad de poder resistir ese acometimiento masivo, y también el que la víctima en ese momento valora su integridad y sabe que frente a una reacción de 5 que acometen, en el caso español me estoy refiriendo, contra ella sexualmente, el resultado puede ser mayor. Claro, la pueden matar. Puede llevar precisamente a un feminicidio, a la muerte de la misma. Entonces lo que hace la víctima es proteger su integridad. Claro que sí. Y eso no puede ser visto como consentimiento. Doctora, yo le preguntaba qué pasa o a dónde puede acudir un litigante, una persona que denuncia un caso de agresión
y que observan que el juez no tiene una conducta muy proba o de pronto, por ejemplo, el caso que le ponía, ¿no? Que el certificado médico legista sí está, pero no llegó y entonces no da las medidas de protección. ¿Dónde uno puede acudir? ¿A su propia Comisión de Género del Poder Judicial, por ejemplo? No, hay la Oficina de Control Interno de la Magistratura, que ahí se inicia todo un procedimiento sancionador para el magistrado que no cumple con actuar con debida diligencia. Independientemente de eso, nosotros también en la Comisión de Género, aun cuando no somos órgano de control, lo que sí hacemos es orientamos a los operadores del sistema de justicia a que actúen con celeridad, porque no podemos permanecer inertes. El formalismo no nos puede ganar. O sea, los jueces saben que el formalismo, ese rigurosismo procesal que a veces existe, no debe ser, porque ese es uno de los principios para dictar medida de protección, un impedimento para que se dicte la medida de protección. Fíjese que la ley 3036-4 establece enfoques y establece principios para dictar las medidas de protección y las medidas cautelares. Uno de ellos es el de debida diligencia, otro es precisamente de que el rigurosismo procesal, el ritualismo procesal no debe operar. Tienen que obviar ellos, ¿para qué? Para dar protección adecuada a la víctima. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Ha sido de mucha ayuda, realmente sus comentarios y todo lo que nos ha mencionado nos ha dado muchísimo más luces de lo que sucede en nuestro país respecto a estos casos. Seguramente vamos a seguir hablando más adelante porque tenemos para rato. Debemos seguir hablando sobre estos temas, doctora Barrios. Solamente, muchas gracias. Permítame, por favor. Permítame un minuto. Y creo que esto tiene que ser un mensaje en general. Sí. El comportamiento de la víctima no es materia de juzgamiento en un proceso cuando hay un acometimiento sexual. Y la víctima tiene que denunciar. La víctima en general de todo tipo de violencia. Denuncia la violencia, no te calles. Doctora, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje tan potente y tan importante. El comportamiento de la víctima no tiene por qué ser materia del proceso judicial. Nos vamos a los hechos, a la denuncia, a lo que pasó, la violencia sexual, psicológica o física. Eso es lo que tiene que ser investigado, no qué cosa hizo la víctima para supuestamente promover esto. Por favor, dejémonos de ver las cosas con un sesgo tan machista. Y en segundo lugar también hacer eco de lo que dice la doctora Elvia Barrios. Si usted, juez, se pega demasiado a esta rigurosidad procesal y por eso no emite la medida de protección, lo que va a tener que hacer esa mujer es apelar. Y mientras se resuelve esa apelación puede pasar meses, un año tal vez, y durante todo ese tiempo esa mujer se queda sin protección. Entonces, de allí la importancia de que los jueces actúen de manera pertinente. Muchas gracias, doctora Barrios. Hasta luego, doctora Barrios. Conversaremos con usted más adelante. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva, porque vamos a regresar con un tema bastante interesante y es nuestro bloque preparado para usted, nuestro bloque La Fórmula del Ahorro, que hoy vamos a hablar sobre soy trabajador independiente. ¿Qué regímenes me ofrece el Sistema Nacional de Pensiones? No se mueven, ya volvemos. La Fórmula del Ahorro. A las 9:07 le damos la bienvenida a Jesús Muñoz Castro, director de comunicaciones de la ONP. Buenos días, Jesús, bienvenido. Gracias por estar con nosotras nuevamente. ¿Qué tal? Y vamos a corregir, porque el tema es soy trabajador dependiente. ¿Qué regímenes me ofrece el Sistema Nacional de Pensiones? Adelante, Jesús. Buenos días, Carla. Buenos días, Perla. Muchas gracias por dar espacio a este importante tema en el programa de hoy, ¿no? Efectivamente, soy trabajador dependiente. Vamos a analizar qué ocurre cuando una persona no afiliada va a trabajar por primera vez en una planilla y tiene que afiliarse, ¿no? Van a ocurrir dos momentos importantes. El momento del registro, ¿no? Donde la persona tendrá que elegir entre la ONP o una AFP, y de ahí en adelante el momento del aporte, ¿no? Son diferentes actores que intervienen en estos dos momentos. Okay. Entonces, tenemos los dos sistemas, ¿verdad? El sistema privado y el sistema público, que es la ONP. Es obligatorio que un trabajador dependiente ingrese a alguno de los dos sistemas, pero es voluntario, depende del trabajador, qué sistema elegir, ¿correcto? Efectivamente, este momento es clave. Aquí interviene la SUNAFIL, ¿no? Porque
han diseñado una cartilla informativa para que la persona, al momento de elegir de forma informada y libre, opte o por el sistema privado de pensiones, una AFP, o por la ONP. Entonces, a partir de ahí, hay 10 días para que el empleador, la empresa para la cual va a trabajar, declare y registre a esta persona que hasta el momento no está afiliada a ningún sistema, ¿no? Y ahí en adelante se empiece a hacer la retención de los aportes. Ahora, dentro del sistema privado, ¿yo puedo elegir a cuál voy, cuál me conviene, o estoy amarrada a una AFP, que fue la crítica en un principio? Bueno, actualmente la ley contempla que se haga, digamos, una subasta donde cualquier nuevo afiliado que opte por una AFP tiene que ser afiliado obligatoriamente digamos, a la administradora de pensiones privada que ganó la licitación por un lapso de 2 años, ¿no? A partir del año 3, la persona puede optar por cualquiera de las 4 AFP. Se le ata, ¿no? Se le ata, digamos, 2 años con la garantía de que se está afiliando a la que cobra la menor comisión. Ahora, entiendo también que la ONP tiene regímenes especiales para cierto tipo de actividades laborales. Así es. Para las personas que optan por la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones sí tiene previsto dar un tratamiento especial y diferenciado a los trabajadores que por la naturaleza de su labor se ven expuestos a ciertos riesgos. Por ejemplo, los trabajadores mineros, los trabajadores de construcción civil, los marítimos, trabajadoras del hogar y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cuáles son los regímenes especiales, por ejemplo? Por ejemplo, el caso muy particular de los mineros, ¿no? Tenemos mineros que trabajan, digamos, en una mina de socavón, estas personas con 20 años de aportes, y se pueden jubilar desde los 45 años de edad porque están expuestos a condiciones muy duras de trabajo. Para el caso del régimen especial de construcción civil, por ejemplo, donde hay, digamos, de por medio un mayor esfuerzo físico, en vez de esperar a los 65 años, se les permite a las personas que trabajan bajo el régimen especial de construcción civil jubilarse a partir de los 55 años, siempre con haber acumulado previamente 20 años de aporte. Ahora, esta semana la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por insistencia una norma que sostiene que se le podría dar a los afiliados de la ONP hasta un poquito más de 4.000 soles. Una iniciativa que ya había sido observada por el Ejecutivo, porque según el Ejecutivo esto sería inviable y perjudicaría a los actuales pensionistas, ya que el sistema de la ONP funciona diferente al de las AFP. Es decir, el dinero que es un dinero que circula, ¿no? El dinero que ingresa de los aportantes de las ONP sirve para pagar a los actuales pensionistas. Sin embargo, ellos están esperando algún tipo de apoyo económico en esta circunstancia de pandemia, porque no ha sucedido con ellos esto como sí ha sucedido con las personas que ahorran en la AFP. Y otro punto que me parecía importante señalar, Jesús, es que en este momento la ONP es un sistema subvencionado por el Estado, porque la plata no alcanza. Es correcto. A ver, una vez que el Congreso, digamos, aprobó la ley de devolución de aportes, el Ejecutivo observó, y la observación fue derivada a 4 comisiones del Congreso. Ya se pronunciaron la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se ha pronunciado la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión de Economía. Estas 3 están optando por la insistencia. Falta que se pronuncie una última comisión, que es la de presupuesto, con lo cual el Congreso, respetando, digamos, sus fueros, ya estaría en condiciones de elevar al Pleno la insistencia o eventualmente un texto sustitutorio, ¿no? Eso por una parte. Ese es el camino en el cual, o el punto en el cual se encuentra la denominada ley de aportes de la ONP. Y efectivamente, actualmente para pagar un mes la planilla de pensiones a todos los jubilados de la ONP se necesitan 400 millones de soles y la recaudación únicamente alcanza para recabar 300 millones. Los 100 millones restantes los tiene que cubrir en su mayoría el Tesoro Público. Por eso el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema, digamos, deficitario, ¿no? que
la recaudación o el aporte de los actuales trabajadores no alcanza y no cumple para cubrir las obligaciones mensuales con los actuales jubilados. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos has ayudado sin duda para que la gente pueda decidir finalmente, los dependientes decidan si se van a la ONP o a la AFP. Muchísimas gracias. Jesús Muñoz Castro, director de comunicaciones de las ONP en el bloque La Fórmula del Ahorro. Sistema previsional en nuestro país, vamos a mencionar lo de las AFP, ¿no? Hay dos propuestas de legislativo, una que sale de la Comisión de Defensa del Consumidor y otra que sale de la Comisión de Economía. La propuesta de la Defensa del Consumidor dice que los aportantes a las AFP que no aporten durante más de 2 meses consecutivos podrían retirar el 100% de sus aportes, mientras que la propuesta de la Comisión de Economía dice que podrían retirar hasta por 4 UIT, que es aproximadamente 17.200 soles. Ambas propuestas, entiendo, van a ser debatidas y votadas el 31 de octubre, ¿verdad? Así es. Señor director. Sí, el 31 de octubre la votación sobre el retiro de los aportes de las AFP, solo ha informado el presidente del Congreso porque en el cuarto intermedio no llegaron a ponerse de acuerdo ayer los integrantes de las comisiones de Economía y de Defensa del Consumidor. Así que para el Día de la Canción Criolla, el día de Halloween, ese día sabremos si sí o si no. Si es un día de terror o no. Así es. Y ese día también se vota la vacancia, ¿no? Que la habían pasado. Bueno, sí, también. También se va a ver la vacancia, la nueva moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra. Día de terror, entonces. Ya usted decidirá si es el día de las brujas, si es el día de hechiceros, si cantamos mal paso. ya veremos qué hacemos el 31. Lo importante es que, bueno, hay una expectativa en la población, ¿no? Por poder recibir su dinero, en el caso de las AFP, también en el caso de las ONP. Lo que pasa es que, como estábamos explicando, son sistemas distintos. En el caso de la AFP, la plata existe porque son cuentas individuales. Está ahí la plata. En el caso de las ONP, no hay cuentas individuales. Es una plata que los que están ahorita aportando a la ONP, entra esa plata y esa plata sirve para pagar los jubilados. Y es como un círculo virtuoso. Pero entonces lo que explicaban algunos especialistas es, si se aprueba el retiro de dinero de las ONP, de la ONP, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿No? Pero alguna solución tiene que encontrarse para ellos, Carla, porque durante toda esta pandemia ellos no han recibido, me refiero a los aportantes de la ONP y jubilados, ningún tipo de, digamos, de ingreso de dinero, como sí ha ocurrido con aquellos aportantes de la AFP. Porque además hay que recordar que muchos han aportado durante años y no han llegado a los 20 años. Ese es otro tema muy discutible. Y que no pueden sacar su dinero. Muy discutible. Cuando uno, justo hablamos con Jesús Muñoz en nuestro bloque La Fórmula del Ahorro, cuando uno elige la ONP, si no llegas a los 20 años de aporte, entonces no recibes una pensión. Entonces imagínense, ¿no? Uno tiene que cumplir con esta obligación porque es obligatorio aportar a AFP o a ONP, pero si escoges la ONP son 20 años y si no cumples los 20 años entonces no recibes nada. ¿Y toda esa plata dónde va? Hay una propuesta en la Comisión de Reforma del Sistema Previsional de nuestro país que está en el Congreso de la República para que no sean 20 años, sino sean 10 años. E incluso las personas que no lleguen a los 10 años, entonces puedan retirar en su totalidad el dinero. Sería lo más justo. Sería lo más justo. ¿No? Y porque teniendo en cuenta que aquí en nuestro país no todos tienen un contrato en planilla, o sea, mucha gente está por recibos. O empiezas en planilla y terminas. Y en el camino terminas por recibos. Entonces hay realidades diferentes, ¿no? Lo importante es que si uno cumple con su obligación, se le pueda retribuir ese dinero. Eso es lo justo. La plata no se va a quedar ahí en el aire. Bueno, ¿no? Hablando de dinero, ¿no es cierto? Vamos a seguir hablando de dinero, pero esta vez para aquellos que quieren refinanciar o reprogramar.
Deudas. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle con la directora de Relaciones con el Consumidor ASBAN, Eva Céspedes Correa, porque hemos encontrado que no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, estamos hablando de los créditos personales o de consumo, créditos hipotecarios, créditos MIPES, créditos vehiculares. Pero vamos a conversar con ella y le vamos a hacer algunas preguntas para que nos explique cómo es el reglamento y quiénes califican realmente, ¿cierto?, en el sistema financiero. Le damos la bienvenida entonces a Eva Céspedes, directora de Relaciones con el Consumidor de ASBAN. Buenos días, señora Céspedes. Bienvenida a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, encantada. Gracias por atendernos. A ver, lo que nos preocupa aquí es un poquito la letra chiquita, ¿no? La letra chiquita que a veces no la leemos y nos puede confundir. Por eso quisiéramos pedirle que sea lo más clara posible. Explíquenos cómo funciona este reglamento para la reprogramación y congelamiento de deudas, que no es lo mismo que refinanciamiento, ¿no? Claro, en realidad este es un programa que lo que busca es dar facilidades de pago a los usuarios, ¿no? ¿A través de qué? A través que el Estado pueda dar una garantía bajo determinadas condiciones a ciertos productos y a personas que cumplan ciertos requisitos, de modo que el banco pueda bajar la tasa de interés de lo que llaman el crédito reprogramado. Entonces, es un programa de garantías. Cuando hay garantía, la tasa baja. Recordemos que el crédito hipotecario y el crédito vehicular tienen una tasa menor. ¿Por qué tiene una tasa menor? Porque hay una garantía de por medio. El crédito de consumo, el crédito personal, no tiene una garantía. Nosotros tenemos una tarjeta de crédito y no hemos dejado una garantía. Entonces la tasa es más alta. El Estado lo que busca es: voy a dar una garantía a las entidades, a las empresas del sector financiero, para que ellas puedan bajar la tasa de interés a los usuarios que cumplen ciertas condiciones, ciertos montos y ciertos productos. ¿Para qué? Para que la tasa baje, y es una facilidad. Ahora, a mayor detalle, entran 4 productos. Los 2 de garantía, vehicular, hipotecario, de consumo y MIPES. Estos son los 4 productos y los consumidores tienen que cumplir ciertas características, ¿no?, para poder acceder a este programa de garantía COVID-19 que da el Estado en complemento a los otros programas que ha dado. ¿Quiénes son estas personas que van a poder acceder? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que sean personas naturales y MIPES. Primero. Segundo, que al 28 de febrero hayan tenido en la central de riesgos una calificación de normal o un nivel menos, que es problema potencial. No pueden haber tenido al 28 de febrero una calificación menor a esta. Y tercero, que sean sujetos de crédito. Significa que el banco hace una evaluación de los postulantes a este programa. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que se han esforzado, ¿no?, por pagar sus deudas, pero que ahora necesitan un respiro? ¿Qué pasa con ellos? A ver, estamos hablando de 2 temas complementarios pero distintos, ¿no? Uno es este programa que está regulado. Este programa tiene unas reglas y los usuarios que quieren acceder a este programa tienen que enmarcarse en las reglas de este programa. A la pregunta que usted hace sobre personas que podrían no encajar en este programa, entonces no pueden entrar, porque, como le digo, está regulado. Hay unas normas de montos para que el Estado pueda garantizar y la entidad financiera pueda bajar el precio. Para las otras personas hay que ver caso por caso, y son los bancos, porque recordemos que los bancos administran ahorro público y también están regulados por la superintendencia. Entonces es un sector que tiene unas reglas que cumplir, pero dentro de esas reglas actúa con flexibilidad y caso por caso, ¿no? Si es un usuario que tiene la posibilidad de pagar, pero sus ingresos se han visto muy reducidos, el banco evaluará una reprogramación acorde a esta persona, si es que es sujeto de crédito, si también la persona puede ofrecer, se puede prorrogar, se puede congelar. Ahora, ese programa, olvidé mencionarle que también
establece una opción de congelamiento. ¿Qué significa? Que corro todo hasta 90 días, no pago nada esos 90 días, pero ya no entro en la reducción de la tasa. Este programa da dos opciones, o la garantía a través de la tasa o el congelamiento. Entonces, si una persona no tiene ningún tipo de ingreso y necesita, digamos, un par de meses para poder generar recursos y poder ir al banco y hacer una propuesta de reprogramación, puede tomar esta opción, El ¿no? La opción del congelamiento genera algún tipo de interés o algún tipo de cobro por parte del banco. Le consulto esto porque cuando recién empezó la pandemia y la cuarentena también se dio esa opción, que personas que tenían créditos hipotecarios o de pronto tarjetas de crédito podían congelar hasta por 90 días. Sin embargo, cuando una persona iba después de esos 90 días a pagar, no solamente tenía que pagar lo que había congelado, sino el banco había aplicado como una especie de no sé cómo llamarlo, como una especie de tasa por congelamiento. Entonces eran 200, 300 soles más, 400 soles más de lo que tenía que pagar. Claro, como una penalidad, exacto, dependiendo del monto que se haya congelado, ¿no? En este caso, el congelamiento enmarcado en este programa de garantías COVID-19 no tiene comisiones adicionales. Incluso habla la norma que la comisión que puede generar COFIDE por la administración de este fondo es asumido por las empresas del sector financiero. Quiere decir que no hay ninguna comisión adicional a las comisiones que ya tenía el usuario en su propio crédito, ¿no? O sea, no deben cobrar nada programa, más. Los bancos no deben, si yo tengo un hipotecario por el cual pago, voy a poner un ejemplo, 600 soles mensuales y congelo 90 días, serían 1.800 soles. A los 90 días solo voy a ir a pagar los 1.800, no 1.850, ni 1.900, ni 2.000. Okay. Como usted lo ha dicho, no hay comisiones adicionales, un congelamiento es un traslado exacto de lo que yo tenía que pagar hasta 90 días. Ok, vamos por partes, ¿le parece? Punto por punto de los 4 ítems. Créditos. ¿No es cierto? De los créditos. En el crédito personal o de consumo, aquí hay algo que me llama la atención y dice, solo se podrá solicitar la reprogramación de deudas si éstas no superan los 10.000 soles en todo el sistema financiero. No en el banco, no en el banco, en ese banco, sino en todo el sistema financiero. Claro, si una persona tiene una deuda en, vamos a decir los nombres, claro, en Interbank, en Scotiabank, en otro banco, y así, ¿no? En Saga, todo eso es el sistema financiero que no debe exceder una deuda de 10.000 soles, ¿así es? Exactamente, eso es lo que dice la norma y nosotros lo entendemos porque exactamente está escrito como usted lo está leyendo. Dice la norma que podrán acceder aquellas personas que no superen los 10.000 soles en todo el sistema financiero. O sea, entendemos que si tengo 2 tarjetas de crédito, en una debo 5, en otra debo 7, no voy a acceder a este programa. Pero recordemos que los bancos adicionalmente han reprogramado, vienen reprogramando. Esto es un programa adicional que da el Estado de facilidad para bajar la tasa. Esto no excluye la reprogramación natural que vienen haciendo las entidades, ¿no? Entonces, pero el banco te puede decir que no, pero el banco te puede decir que no, te lo puede negar. Sí, por supuesto, es facultad del banco poder evaluarlo, pero hablando, digamos que tenemos 2 caminos, ¿no? Y es caso por caso, los bancos vienen haciendo reprogramaciones de manera permanente, es un trabajo diario que hacen los bancos. Entonces, en este programa lo que hay es una facilidad adicional de una reducción de la tasa que es muy beneficioso para las personas y está orientado hacia las personas de menos recursos, ¿no? Por eso incluso cuando hablamos de los créditos vehiculares, solo para poder ejemplificar, hay un monto tope. Cuando hablamos de viviendas hay un monto tope. ¿Qué significa? Que lo que el Estado busca es dar facilidades a aquellas personas que tienen menos recursos, ¿no? A ver, eso sí. Ya que ha mencionado estos 2 puntos, en el caso de los créditos hipotecarios, leo aquí, dice el monto de origen de ese préstamo para vivienda debe ser no mayor a 250.000 soles solo para primera y única vivienda.
Pero hay Así personas que tienen el crédito en dólares, el crédito hipotecario en dólares. Esta alternativa, esta reprogramación de deudas que están brindando, ¿considera la posibilidad de pasar el crédito de dólares a soles? ¿Y en cuánto se podría reducir una tasa que, no sé, de pronto en dólares está en 8.5? ¿En cuánto podría bajar? Sí, lo que pasa es que respecto a la tasa, lo que dice la norma es el porcentaje en que se debe reducir. Entonces, si es, por ejemplo, la norma acá señala, si la tasa es hasta del 10%, el porcentaje de reducción debe ser en 15%. Quiere decir 1.5% menos. Entonces, con respecto a la tasa, yo creo que el usuario debe entenderlo claramente como lo dice la norma. No es, si es 7%, se debe reducir en 10%, en 15% del 7, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema. Y la norma en todo su texto habla de en la moneda original, o sea, entendemos con el crédito hipotecario hasta 250.000 soles o su equivalente, ¿no? Ok, y se excluyen los créditos del Fondo Mi Vivienda. Ahora, muchas personas en este país sacan su primera vivienda gracias al Fondo Mi Vivienda. Sí, el Fondo Mi Vivienda, podemos entender, no lo dice la norma, es que ya tiene sus propios beneficios. Recordemos el bono del buen pagador, ¿no? O sea, el Estado ya da facilidades de pago a aquellas personas que compran su vivienda bajo este fondo, Pero ¿no? si me permite, pero lo pierde, o sea, digamos, la persona que tiene Mi Vivienda, o sea, que saca su casa por Mi Vivienda o su departamento, qué sé yo, si no puede pagar, va a perder el bono del buen pagador. Entonces, estamos en una época de pandemia, entonces, si se le excluye de los créditos Fondo Mi Vivienda, porque está pasando también un momento de crisis y no puede pagar, le van a quitar el Fondo Mi Vivienda. Y si le quitan, perdón, le van a quitar el bono del buen pagador. A quitarle el bono del buen pagador, no va a poder pagar la cuota y así sucesivamente no va a poder pagar su casa. Sí, o sea, lo que nosotros podemos mencionar en este sentido es por la lectura de la norma nos damos cuenta que están tratando de no duplicar beneficios, porque señala que, por ejemplo, hago mención a esto porque el Estado dice a través de esta norma, si ya tomaste reactiva, no puedes tomar esta opción. Si ya tomaste FAE-MIPE, no puedes tomar esta opción. Claro. Si ya tomaste Mi Vivienda, no puedes tomar otra opción. O sea, parece que hay una intención de que los ciudadanos tomemos, por lo menos tomemos un beneficio del Estado, ¿no? Pero no estemos duplicando los beneficios. Y por eso es que en toda la norma excluye a aquellas personas también que ya han utilizado otro programa en este fondo de COVID-19. Señora Céspedes, cuando se reduce la tasa para los créditos hipotecarios, ¿aumentan los años de pago? A ver, la norma, ojo, que este programa reduce la tasa para la porción del crédito reprogramado. Nosotros y los usuarios que escuchan este programa deben entender que esta garantía tiene un límite. En el crédito hipotecario tiene un límite de 3 años, de 36 meses. Entonces, la tasa se reduce 3 años. El resto mantiene las condiciones originales del crédito. Porque recordemos lo que señalé al comienzo. ¿Por qué se reduce la tasa? Porque hay una garantía adicional. Entonces, como hay una garantía adicional, esta garantía, la norma dice, es máximo hasta por 36 meses. Entonces, cuando se aumente el plazo, se puede aumentar el plazo. Es como un crédito que tiene un tratamiento distinto, estos 36 meses. Todo el resto del crédito se mantiene con las condiciones originales. Por eso, y esos 3 años en los que se redujo la tasa, ¿se van al final? O sea, ¿se aumenta el tiempo? O sea, si una persona tiene un crédito, no sé, a 15 años, accediendo a esta reprogramación de 3, ¿ya no sería un crédito de 15, sino un crédito de 18 años? ¿Algo así? No, lo que nosotros entendemos es que de la norma, por lo que dice, es que estos 36 meses van a tener una condición distinta, o sea, la cuota va a ser menor. Pero ojo que también habla de condonación de cuotas, ¿no? Entonces, cuando uno reprograma, estás cambiando las condiciones, que puede ser en el plazo o puede ser
en la tasa, pero todo esto referido a los 36 meses de garantía del Estado. No puede ser más, máximo 36. Y luego el resto en el plazo que ya estaba pactado. Ya, vamos a avanzar rapidito con los créditos MIPES, porque acá tengo que este préstamo en total en el sistema financiero es al 31 de agosto del 2020, debe ser no mayor a 20.000 soles. ¿Qué otras condiciones? Sí, son las dos limitaciones. Nosotros podemos comparar el de personas naturales y MIPES, tienen topes, ¿no? Al igual que en tarjeta de crédito y de consumo, 10.000 soles y en MIPES 20.000. Similares en vivienda y en hipoteca, en vivienda y en vehicular, 250.000 y 50.000. Son las opciones, son el marco regulatorio de la norma, ¿no? Y hablemos también de las tasas de interés. Las tasas de interés también están reguladas acá. Si mi crédito tiene una tasa baja, la reducción es menor. Si mi crédito tiene una tasa mayor al 31%, la reducción es hasta de 25%. Es muchísimo, ¿no? Quiere decir de que si mi crédito tenía una tasa de 40%, la nueva tasa tiene que ser 30%. Es una reducción muy importante, ¿no? La que se va a originar en beneficio de los usuarios. Nosotros consideramos esta norma positiva en ese sentido, porque da facilidades a los usuarios para que puedan cumplir con sus créditos a través de esa garantía del Estado. ¿Y cómo funciona en el caso de los créditos vehiculares? En los casos de los créditos vehiculares señala que el periodo mínimo reprogramado puede ser de 6 meses, el monto máximo del crédito original de 50.000 soles. Entonces estamos hablando de más o menos $16.000, ¿no? Un poco menos incluso, 15.000. O sea que este crédito no va a favorecer a aquellas personas que han comprado un carro, digamos, de alta tecnología, un carro, digamos, caro. Claro, más ¿no? caro. Ahora, el tiempo mínimo Claro. reprogramado dice usted 6 meses y el tiempo máximo. 36 meses en todos los casos. Claro, 36 meses. Ahora, sí. pero acá dice con la posibilidad además de congelar las obligaciones financieras por unos meses. ¿Eso solamente es para créditos personales o para todos? Para todo. Hablan de dos opciones. El usuario, cuando entra a este programa, tiene dos opciones. O congela hasta 3 meses o reprograma. Y la reducción de la tasa solo se da en la reprogramación y no en el congelamiento. En el congelamiento es una corrida. Yo traslado, despaso todo 90 días, ¿no? Hasta 90 días, como dice la norma, pero no gozo de la reducción de la tasa. ¿Pero puedo hacer las dos cosas? Primero congelar y después reprogramar. No, son excluyentes. Congelo o reprogramo, no puedo hacer las dos cosas, ¿no? En realidad, creo que el congelamiento le va a ser de mucho interés para aquellas personas que no tienen ingresos y necesitan este tiempo para poder ver cómo generan ingresos. Claro. Y poder ir a la entidad. Entonces yo tengo 2, 3 meses para poder buscar una generación de ingresos. Y si yo tengo ingresos, pero se me han visto reducidos, me conviene a mí la reprogramación, porque yo ahí lo que puedo pagar, pero puedo pagar menos. Entonces acudo a optar por esta reducción de la tasa. ¿Cómo no me va a convenir pagar menos, no? Entonces me va a convenir pagar menos, voy a la entidad financiera y hago la solicitud. Bien, muchas gracias a Eva Céspedes, directora de Relaciones con el Consumidor de Asbank. Hacemos una pausa en TV Perú y Nacional, porque estamos en simultáneo, y cuando regresemos vamos a hablar con Catalina Horna, directora del Programa Nacional Tu Empresa de Produce. Volvemos. Muy bien, seguimos con más y entramos a nuestro bloque emprendedor, como dice nuestro productor, el señor Ricardo Alba. Se me fue el nombre, Ricardo, eres tacaño. Ya se encuentra con nosotras Catalina Horna, directora del Programa Nacional Tu Empresa del Produce. Buenos días, señora Horna, bienvenida a Diálogo Abierto. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Perla. Gracias por este espacio que me brinda
tu programa Diálogo Abierto. Cuéntanos, por favor, sobre este programa nacional, tu empresa y cuáles son sus objetivos, y que entiendo que va dirigido a micro y pequeñas empresas. Sí, efectivamente. El Programa Nacional Tu Empresa es un programa joven, creado recién en el 2017, este año ha cumplido 3 años en agosto, y es un programa que ha sido creado justamente para mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas. Justamente en ese sentido es que la micro y pequeña empresa ahora es la que está generando el dinamismo económico a nivel nacional, y por ello es de que el Programa Nacional de Empresas está haciendo denodados esfuerzos justamente para sostener y darle mantenimiento a la microempresa y también para incluirlas dentro de la formalización. Quería manifestar el saludo a través de este programa de nuestro ministro José Salardi, ¿no?, quien a través de la cartera está justamente promoviendo mucho el dinamismo económico para las pymes. Ahora, tengo aquí como dato que lo que se busca es facilidades para formalizarse de estas pequeñas empresas, y que este año se ha superado las nuevas formalizaciones y que a comparación al 2019. ¿Eso es cierto? ¿Cuál ha sido la diferencia? Sí, efectivamente. El programa tiene una serie de líneas de acción y básicamente se soporta en 5 componentes, ¿no? El componente principal en esos momentos es la formalización. También tenemos todo en gestión productiva. Tenemos también otro componente que es la digitalización, acceso al financiamiento y el desarrollo productivo. Estos ejes pilares es que el programa ha podido llegar a nivel nacional a través de sus centros de desarrollo empresariales, ¿no? Es, digamos, un símil de lo que serían zonales u oficinas de atención justamente al usuario, que en este caso para nosotros es la MIPE. Y ahora, en esos tiempos de cuarentena, el trabajo que ha venido desarrollando el programa justamente es en relación a haber desarrollado plataformas digitales, y como sabemos todos, el aumento de la informalidad ha aumentado. Hay MIPES que no han podido acceder a muchos accesos al financiamiento, y lo que ha llevado es de que el programa justamente haga un esfuerzo a nivel nacional de acompañamiento con los gobiernos regionales y locales para poder ir y acercarnos directamente a las MIPES. Leo aquí que actualmente unas 25 micros y pequeñas empresas, justamente con el apoyo del programa Tu Empresa del Ministerio de la Producción, están ofreciendo sus productos a precio de fábrica hasta hoy, sábado 24 de octubre, en el Parque Medialuna de San Miguel. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una persona o un emprendedor que quiere formar o constituir su empresa, su negocio? ¿Hay un acompañamiento especial que hace este programa, Tu Empresa? Sí, efectivamente. Justamente nuestro primer componente de formalización, el programa brinda un acompañamiento personalizado a través de nuestros canales de llegada al público, en este caso a la MIPE. Este primer paso es de comunicación. En el tiempo de la cuarentena fue vía WhatsApp a través de nuestras líneas telefónicas únicas, y luego de eso nosotros el primer contacto que tenemos lo llamamos de manera personalizada, porque cada MIPE tiene un rubro, tiene una necesidad diferente. En este caso, ya una vez contactado con ellos, procedemos a ver si va a ir a través de un RUT 10 o de un RUT 20. Ahora, en el caso del RUT 20, nosotros tenemos varias actividades que se ofrecen justamente a la MIPE, desde lo que significa, primero, la separación y reserva de su nombre, con alianzas que tenemos con SUNAT, con notarías y con la misma SUNAT. De frente nosotros procedemos a reservar su nombre. Ese es un costo cero que tiene el programa, que le ofrece a sus MIPES. Luego procedemos a brindarles varios actos constitutivos que conocemos como minutas.
según, como le digo, el rubro, la categoría, la actividad que la MIPE ha elegido. Luego de ello, nosotros a través de nuestra alianza y convenios que tenemos con las notarías de diferentes partes del distrito de Lima y también a nivel nacional, de hecho tenemos un convenio con el Colegio de Notarios del Perú, brindamos tasas preferenciales. Estas oscilan más o menos entre 120 a 280 soles y la MIPE puede acceder a considerar la notaría de su preferencia o de su comodidad presupuestal, y según eso puede ya generar lo que es la minuta. Nosotros hasta ahí llegamos al acto constitutivo y lo asesoramos luego para que haga todo el ingreso de su minuta a la SUNAR. Venimos acompañando en ese paso, y lo cual la reducción de los gastos que ellos tienen que hacer para constituir su empresa se reducen, ¿no?, a la mitad de precio, y muchas veces llega solamente ellos a poder costear hasta el 40% de lo que el mercado ofrece. Señora Horna, ¿cuánto cuesta una MIPE formalizada en nuestro país? Porque claro, existe toda esta... Cuando uno habla de hacer empresa en este país, todo el mundo dice qué difícil es hacer empresa en este país. Claro, es caro formalizarse. ¿Cuánto cuesta? Bueno, sabemos, por ejemplo, que la reserva de nombre está 25 soles en la SUNAR, ¿no? Solamente por la reserva de nombre hay que esperar también más o menos entre 48 horas para que te pueda dar la SUNAR, justamente que el nombre que el empresario, el emprendedor ha elegido, o no, ya no está registrado. Por un lado, esta alianza nos permite no solamente que nosotros asumamos, por ejemplo, ese costo, sino que además el tiempo, ¿no? Directamente la SUNAR atiende a todas nuestras cosas de manera inmediata. Claro, tiene también su proceso, pero va de frente nuestra MIPE a la SUNAR. Doctora, señora Horna, no, pero lo que me refiero, claro, 25 soles es el trámite, pero yo a lo que me refería es cuánto cuesta mantener una empresa pequeña en el país. Claro, todo depende qué tipo de empresa es, cuánto se va a invertir en maquinaria, lo que se necesita. Pero en términos, digamos, tributarios, ¿cuánto cuesta una empresa, mantener una empresa? Bueno, la MIPE, si en el año va a generar un movimiento económico, porque estamos hablando de la pequeñita, está generando más o menos movimiento entre 5.000 anuales o 8.000 anuales, entonces solamente a la SUNAT tiene que pagar 20 soles y luego 50 soles. Luego de eso se incorpora, porque obviamente a este nivel también la MIPE tiene una cadena productiva que genera también un personal, entonces tiene que ir a eso sumando ya todo el personal que va a incluir dentro de lo que va a ser su desarrollo de su actividad. Entonces eso es justamente lo que ahora ha costado a la MIPE poder sostenerla, sostener al trabajador, sostener la planilla. Ahora, justamente el que tu empresa la formalice y la lleve a este acto constitutivo es que significa que el CIS, por ejemplo, el CIS del empresario es completamente también gratuito, solamente por pagar los 20 soles o los 50 soles, dependiendo de su evento anual, se le hace acreedor y ya se protege. Entonces realmente es a veces un poco el desconocimiento de que tiene que sostener mucho o que tiene que pagar muchos impuestos por ser una MIPE formal. Y eso es lo que nosotros le asesoramos para que sepa que no es así. Bien. Que sí puede estar adelante con pocos recursos a su emprendimiento. Gracias, señora Catalina Horna, directora del Programa Nacional Tu Empresa de Produce. Un dato importante es, antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, es que evidentemente durante la pandemia se han generado más pequeñas empresas, ¿no? Las personas se han reinventado, hay muchos emprendedores y la mayoría de estas empresas han sido formadas por mujeres.
Es un dato interesante también, ¿no? Y hay que apoyar los emprendimientos, hay que apoyar, porque mucha gente perdió el trabajo y es una manera de salir adelante, ¿no? Hay que apoyarnos entre todos. Sí, entre ¿Cierto? todos. Hay que pasarnos la voz, Radio Bemba, como le decían antes. Eso ayuda. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra invitada y vamos a pasar a conversar con nuestra siguiente invitada, que es Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, porque Aldeas Infantiles presenta su colecta pública anual bajo el nombre #NadaNosDetiene. Bienvenida, Nancy. Gracias por estar con nosotras en simultáneo por Nacional y TV Perú en Diálogo Abierto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Bueno, cuéntanos sobre esta colecta pública, por favor, y cuáles son las acciones que se han venido realizando durante la pandemia, la organización SOS. Sí, efectivamente, Aldeas Infantiles SOS Perú ha iniciado una colecta virtual público a favor de la niñez bajo el nombre Nada nos detiene y que tampoco tu ayuda se detenga. Lo que buscamos es recaudar fondos para continuar con nuestra labor para cubrir la alimentación de más de 4.500 niñas y niñas y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pero no solamente es esta labor de asistencia humanitaria la que brinda Aldeas, sino también desarrolla trabajos de desarrollo, de emprendimiento con familias que necesitan, y sobre todo en este contexto, ¿no?, que la situación se ha visto aún más agravada por todo el impacto de esta crisis económica y social que estamos viviendo. Y es por esa razón es que estamos lanzando esta campaña para pedir que las personas continúen, ¿no?, apoyando nuestra labor, y pueden ingresar a nuestra página www.nadanosdetiene.org y ahí encontrarán las diferentes formas para continuar con su apoyo y su contribución en esta noble labor. ¿A cuántos niños ayudamos? ¿A cuántos niños? ¿A cuántas aldeas? Sí, bueno, a nivel nacional tenemos 12 aldeas, estamos ahora en 10 regiones del país, cuidando, generando entornos protectores y seguros para niños y niñas que han perdido el cuidado parental, pero además, a través de nuestros servicios de fortalecimiento familiar, continuamos llevando el apoyo, asistencia humanitaria a través de nuestros hogares comunitarios. A la fecha tenemos 69 hogares comunitarios a nivel nacional, en la cual en este momento se está brindando la atención de comedores, de alimentación para niños y familias. Pero no solo eso, como les decía, también estamos brindando el soporte psicológico, charlas, webinars, en diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, en herramientas para la crianza afectiva y respetuosa, en paternidad activa, porque también tenemos una campaña en la cual hemos lanzado para visibilizar la violencia, ¿no?, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y también para generar conciencia, ¿no?, sobre los hábitos de una convivencia saludable y libre de violencia, porque los datos estadísticos son alarmantes. Entonces, para continuar con toda esta labor, requerimos también que la población y que todos continúen dando su donativo, apoyándonos de manera voluntaria para seguir con esta labor, ¿no? ¿Tienen ustedes o trabajan ustedes con el sistema también de familias de acogida? Así es. Así es, nosotros tenemos un programa de acogimiento familiar en la cual se recibe a niños y niñas que han perdido el cuidado parental. Son niños pues que han sido previamente declarados por la autoridad competente en esta situación y que requieren pues vivir en un entorno seguro, afectivo y protector, para lo cual Aldeas Infantiles justamente brinda esta labor. Y también trabajamos desde un ámbito de prevención, porque es importante, ¿no?, que los niños permanezcan con su familia. Sin embargo, la situación actual en la cual estamos viviendo ha generado pues que más niños y niñas se encuentran en desprotección, producto de la violencia, ¿no?, que es una de las principales causas también por las cuales pierden el cuidado los niños. Yo le preguntaba si trabajaba con el sistema de familias de acogida que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se busca una familia que acoja a un niño por un tiempo determinado. ¿Ustedes también están inmersos en este sistema del Ministerio de la Mujer? ¿También hay niños de las aldeas que puedan ir a una familia donde puedan recibir amor, apoyo y todo esto? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un trabajo articulado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y es parte de nuestra estrategia también del derecho del niño a vivir en familia, las familias acogedoras, para lo cual
tenemos identificado y desarrollamos capacidades en las familias para que ellos también puedan acoger a niños y niñas que requieren la atención temporal o la protección temporal, ¿no? Hasta que el niño pueda retornar con su familia de origen o su familia extensa. ¿Cómo se selecciona a una familia de acogida? Bueno, tenemos una serie de estrategias, contamos con un equipo técnico, profesional, multidisciplinario, que desarrollan esta labor en las, a través de nuestras diferentes zonas de intervención, en la cual se ponen en contacto con la familia y obviamente hay una serie de requisitos que estas familias previamente tienen que cumplir. ¿Cuáles son antes esos de empezar con el trabajo. Claro, uno tiene que tener una solvencia económica, solvencia moral, y también, ¿no?, que tengan esa vocación, esa sensibilidad para trabajar, para apoyar, para proteger al niño y a la niña. Y ¿pasan por un examen también, psicológico? ¿Los miembros de esa familia pasan por un examen psicológico? Sí, efectivamente, ¿no? Hay una visita social, hay una evaluación psicológica que se realiza. Entonces, todo esto es en un trabajo también, ¿no?, articulado que se hace con los diferentes actores, porque Aldea sola no realiza esta labor. Claro. Y también, sí, y no solo eso, porque también nosotros una vez que acogemos a los niños que han perdido el cuidado parental, inmediatamente trabajamos con la familia de origen para que el niño pueda reintegrarse con su familia. Okay. Y bueno, la situación actual de crisis que estamos viviendo un poco que ha dificultado, ¿no?, que el niño puede permanecer con su familia de origen, ¿no? ¿Cuánto, y esto es importante para la gente que nos está escuchando, para que pueda apoyarlos obviamente económicamente, es cuánto han perdido de esa ayuda económica que recibían de los voluntarios en este año de pandemia? ¿Los ha afectado también? Sí, por supuesto, ¿no? De todas maneras nos ha afectado, pues el impacto de esta crisis nos ha afectado a nivel de nuestra recaudación de fondos hasta casi un 30%. Nosotros, si bien recibimos subsidio internacional, pero es solamente una parte, ¿no? Y la otra parte de nuestros fondos proviene, pues, de fondos locales, ¿no?, de nuestra recaudación. Y por eso es que estamos lanzando estas campañas también para visibilizar nuestra labor y para que conozcan que miles de mujeres y niños requieren del apoyo de todos, ¿no? Este es un tema que nos concierne a todos y además de visibilizar, queremos incidir en todos los espacios, ¿no?, también con el gobierno, con los organismos internacionales, para identificar todo este problema y erradicarla, ¿no? Tengo aquí cifras sobre el panorama de violencia en el país que definitivamente se ha agravado. Se reflejan las más de 11.000 víctimas de violencia familiar que fueron atendidas por el equipo itinerante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el periodo de cuarentena, desde el 16 de marzo al 31 de julio. De cada 10 casos atendidos, 3 fueron de niñas y niños. Usted decía, señora Nancy Martínez, que también para que un niño pueda reintegrarse con su familia, trabajan con esa familia. Pero ¿en qué casos, no? Porque si ha sido un niño agredido sexual, física o emocionalmente, ¿es posible que regrese con su propio agresor? No, justamente, ¿no? Esta es una de las causas por las cuales pierde el cuidado de su familia. Entonces, lo que hace Aldeas es, previamente, tiene toda una estrategia para trabajar con la familia antes de su retorno. Y una vez que se haya comprobado las capacidades y las condiciones adecuadas de la familia para acoger nuevamente al niño, recién la autoridad dispone para que retorne a ese entorno. Porque aquí lo que se quiere es garantizar, ¿no?, su acceso a los diferentes servicios, su seguridad, su protección. Porque el niño más bien debe sentirse en ese entorno protegido y amado, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente buscamos. Y efectivamente, esas cifras que tú presentas son alarmantes. Y no solo eso, sino también solamente de enero a julio se han recibido más de 156.000 llamadas para denunciar hechos de violencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de 640 denuncias por día. ¿A nivel nacional? Y en el mes de julio, sí, a nivel nacional. Y en el mes de julio se ha incrementado a 870 llamadas por día. Entonces, es esta situación, pues, la que nosotros también queremos evidenciar e incidir para que se identifique a tiempo este problema y se pueda erradicar. Y invitamos, ¿no?, a todos a visitar. Sí. Nos tenemos que ir, Nancy, pero sí, hablaremos sin duda más adelante porque este tema es importante y lo vamos a seguir. Para colaborar, ¿dónde? Nancy, rapidito. Sí.
Sí, por favor, ingresen a nuestra página de Aldeas Infantiles, a nadanosdetiene.org, y ahí van a ver las diferentes formas de apoyar, de ayudar a la organización. Y también pueden hacerse amigos SOS o padrinos, y con un donativo voluntario ustedes estarán contribuyendo en la calidad de vida de niños y niñas de nuestro país. Nos vamos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, nos están votando acá nuestro productor, así que nos vamos. Buen fin de semana, nos vemos Buen fin el de sábado. semana. Chao, chao. Gracias.